Cuando las cosas no se desarrollan como esperábamos o deseábamos, podemos descansar en el conocimiento de que el plan de Dios sigue en movimiento. Lo que parece un contratiempo puede ser la manera de Dios de redirigirnos hacia algo mejor. Recuerda que la visión del tiempo de Dios es vastamente diferente a la nuestra. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8 nos recuerda: pero, amados, no ignoréis una cosa, que un día para el Señor es como 1000 años, y 1000 años como un día. Esta perspectiva nos ayuda a entender que lo que parece un largo retraso para nosotros es solo un momento en el plan eterno de Dios. Confiar en el tiempo de Dios también significa estar dispuesto a actuar cuando Él dice que lo hagamos, incluso si no se alinea con nuestros planes. A veces, el tiempo de Dios requiere que demos un paso de fe antes de sentirnos completamente listos. Otras veces significa esperar pacientemente cuando estamos ansiosos por avanzar. Discernir la diferencia requiere una relación cercana con Dios y la disposición para escuchar su guía. Cuando confiamos en el tiempo de Dios, nos abrimos a su instrucción y dirección, permitiéndole que guíe nuestro camino. Hoy te desafío a identificar un área de tu vida en la que estés luchando con el tiempo de Dios. Tómate un momento para entregar tu cronograma a Él, pidiendo fe para confiar en su plan perfecto. A medida que practiques esta confianza, nota cómo crece tu paz y cambia tu perspectiva. Este es un paso crucial en el proceso de dejar todo en manos de Dios, aprendiendo a confiar no solo en su plan, sino también en el tiempo perfecto para ejecutarlo. Y número 3. Abrazar la fuerza de Dios en nuestra debilidad. Mis amigos, un aspecto vital de dejar todo en manos de Dios es reconocer y abrazar su fuerza en nuestros momentos de debilidad. Nuestra naturaleza humana a menudo nos empuja a confiar en nuestras propias habilidades y a mostrar una fachada de fortaleza al mundo, pero el verdadero poder viene cuando reconocemos nuestras limitaciones y nos apoyamos completamente en la fuerza ilimitada de Dios. Consideremos las poderosas palabras de 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 9, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Este versículo revela una verdad profunda: nuestras debilidades no son obstáculos para la obra de Dios, sino oportunidades para que su poder brille a través de nosotros. Piensa en la historia de Gedeón en el libro de Jueces. Cuando Dios lo llamó a liderar a Israel contra los madianitas, Gedeón solo veía sus propias insuficiencias. Venía de la tribu más débil y se consideraba el menor en su familia. Sin embargo, Dios vio más allá de las debilidades percibidas por Gedeón. En Jueces 6 y 14, leemos la respuesta de Dios: y mirándole Jehová, le dijo: ve con esta tu fuerza, y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Dios no estaba interesado en la fuerza de Gedeón, sino en su disposición para ser un instrumento de su poder divino. Abrazar la fuerza de Dios en nuestra debilidad no significa que nos volvamos pasivos o irresponsables. En lugar de eso, significa que ofrecemos nuestros mejores esfuerzos mientras confiamos completamente en el poder de Dios para hacer lo que no podemos. Es reconocer que nuestra fuerza humana tiene límites, pero la fuerza de Dios es ilimitada. Cuando aceptamos esta verdad, nos abrimos a experimentar el poder de Dios de maneras extraordinarias. Dejamos de intentar probar nuestro valor a través de nuestros propios logros y comenzamos a vivir como canales de la gracia y la fuerza de Dios. Reflexiona sobre las áreas en tu vida donde te sientes inadecuado o abrumado. ¿Cómo cambiaría tu enfoque si vieras esas debilidades como oportunidades para que la fuerza de Dios se manifieste? Filipenses 4 y 13 nos recuerda: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este versículo no se trata de convertirnos en superhumanos, sino de acceder a la fuerza de Dios cuando la nuestra falla. Es una promesa de que, en nuestra asociación con Dios, nunca estamos verdaderamente sin poder. Abrazar la fuerza de Dios en nuestra debilidad es una elección diaria que debemos hacer. Cada mañana tenemos la oportunidad de decir: Dios, no puedo hacer esto solo. Necesito tu fuerza hoy. A medida que practicamos esta dependencia, veremos cómo nuestra fe se fortalece y nuestro impacto crece. Comenzaremos a ver a Dios trabajando a través de nosotros de maneras que nunca pensamos posibles. Esta mentalidad también nos libera de la agotadora búsqueda de la perfección. Cuando entendemos que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad, podemos ser honestos sobre nuestras luchas y limitaciones. Esta vulnerabilidad permite que otros vean más claramente la obra de Dios en nuestras vidas. Recuerda que la fuerza de Dios fluyendo a través de ti no depende de tus calificaciones o habilidades. Él se deleita en usar a los improbables y los olvidados para cumplir sus propósitos. Fuentes de orgullo personal.
somos menos propensos a caer en la trampa de la autosuficiencia. En lugar de ello, cultivamos una conciencia de nuestra necesidad de la gracia y del poder de Dios. El Salmo 121, versículos 1 a 2, expresa bellamente esta dependencia. Elevo mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Este pasaje nos recuerda mirar más allá de nuestros propios recursos hacia los recursos ilimitados de nuestro Creador. Abrazar la fuerza de Dios en nuestra debilidad también transforma la manera en que vemos los desafíos y obstáculos. En lugar de sentirnos abrumados por el tamaño de la tarea ante nosotros, podemos abordarla con confianza, sabiendo que la fuerza de Dios es más que suficiente. Esta mentalidad transforma posibles derrotas en oportunidades para que Dios muestre su poder. Entonces, hoy te desafío a identificar un área donde hayas confiado únicamente en tu propia fuerza. Tómate un momento para entregar esa área a Dios, invitando su fuerza a actuar a través de tu debilidad. A medida que practiques esta entrega, observa las nuevas posibilidades que se desarrollan. Este es un paso crucial en el proceso de dejar todo en manos de Dios, reconociendo que su fuerza se perfecciona en nuestra debilidad. Ahora, a todos los que están escuchando mi voz, vayamos al Señor en oración. Quiero que hagan esta oración conmigo para que puedan recibir todas las bendiciones de esta oración. Oremos a nuestro bondadoso Padre Celestial. Tú eres el Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos y de la tierra, y la fuente de toda vida. Tu sabiduría supera todo entendimiento y tu amor no tiene límites. Señor, estoy maravillado ante tu majestad y me postro ante tu trono de gracia. Tu fidelidad dura para siempre y tus misericordias se renuevan cada mañana. Gracias, Señor, por tu presencia constante en mi vida. Estoy agradecido por tu guía, tu protección, tu provisión y tu amor infinito. Gracias por el don de la fe y por la fuerza para confiar en tu plan perfecto. Padre misericordioso, vengo ante ti con un corazón humilde, buscando tu perdón. Reconozco mis pecados y fallas, confesando que me he desviado de tu camino. Perdóname por los momentos en que he dudado de tu tiempo, confiado en mi propia fuerza, y fallado en ver tu plan mayor. Al pedir tu perdón, también perdono a aquellos que me han ofendido. Señor, ayúdame a abrazar tu perspectiva ilimitada en todas las áreas de mi vida. Abre mis ojos para ver más allá de mis circunstancias inmediatas y confiar en tu propósito mayor. Dame valor para entregar el control y poner todo en tus manos capaces. Declaro en el nombre de Jesús que ya no estoy limitado por mi visión limitada. Reprendo el miedo y la ansiedad, y ato el espíritu de duda que intenta nublar mi fe. En el nombre de Jesús, me libero de la necesidad de controlar todos los aspectos de mi vida. Padre, llena mi corazón con tu tiempo perfecto. Ayúdame a confiar en tu sabiduría cuando las cosas no se desarrollen como espero. Dame paciencia en tiempos de espera y fe para actuar en obediencia cuando me pidas que actúe. Señor, entrego mis debilidades a ti. Que tu fuerza se perfeccione en mis limitaciones. Úsame como un vaso para tus propósitos, a pesar de mis imperfecciones y fallas. Declaro que, a través de Cristo, puedo hacer todas las cosas. Tu gracia es suficiente para mí y tu poder reposa sobre mí. Padre Celestial, te pido tus bendiciones en todas las áreas de mi vida. Derrama tu gracia sobre mis relaciones y sobre la obra de mis manos. Oro por sanidad física, emocional y espiritual. Toca cada célula de mi cuerpo con tu poder restaurador. En el nombre de Jesús, reprendo todo ataque del enemigo. Reprendo enfermedades, falta financiera, discordia y desánimo. Protégeme de los planes malignos. Y ayuda a confiar en tu plan perfecto para sus vidas. Señor, al hacer esta oración junto con todos los que están escuchando, estoy agradecido por cada corazón que se humilla delante de ti. Ahora estamos en acuerdo, levantándonos unos a otros ante tu trono de gracia. Señor, no podemos estar de pie solos, necesitamos tu fuerza para sostenernos hoy. Padre, entregamos nuestras vidas en tus manos, ayúdanos a confiar en tu perspectiva ilimitada, incluso cuando no podemos ver el cuadro completo. Danos la fuerza para esperar por tu tiempo perfecto. Reclamamos la victoria sobre todos los obstáculos, declarando sanidad en nuestros cuerpos, mentes y espíritus. Gracias por tu protección contra los planes del enemigo. Señor, llénanos nuevamente con tu Espíritu Santo, guiándonos en cada paso de nuestro camino. Agradecemos por tu fidelidad. Que se haga tu voluntad en nuestras vidas, así en la tierra como en el cielo, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre. Gracias, Señor, por escuchar y responder a mi oración. En el poderoso nombre de Jesús oro. Amén.
Si has sido bendecido por este mensaje, escribe la palabra amén en la sección de comentarios aquí abajo. Declaro que todas las bendiciones de esta oración están ahora sobre ti en el nombre de Jesús. Puedes ayudarnos a alcanzar a más personas y a difundir el Evangelio compartiendo este vídeo con un amigo o familiar que necesite la bendición de esta oración y haciendo clic en el botón de me gusta. Además, no olvides suscribirte a nuestro canal para más vídeos que bendecirán tu corazón y elevarán tu espíritu. Agradecemos a todos los que nos apoyan. Eres bendecido para ser una bendición. Amigo o amiga, sé que las batallas de la vida pueden ser aplastantes. Las luchas diarias, los momentos de dolor y los desafíos que parecen no tener fin pueden dejarnos exhaustos y sin esperanza. Tal vez te sientas solo, sin fuerzas para continuar, buscando una salida o una luz al final del túnel. Me gustaría invitarte a conocer a alguien que puede transformar completamente tu vida. Su nombre es Jesucristo. Él es la fuente de paz, amor y consuelo que tanto necesitamos. Jesús no prometió que la vida estaría libre de dificultades, pero Él prometió estar a nuestro lado en cada paso del camino. Jesús dijo, «Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Mateo 11:28. Él te invita a echar sobre Él todas tus ansiedades, porque Él cuida de ti, 1 Pedro 5:7. Te ama con un amor incondicional, un amor que fue demostrado en la cruz, donde entregó su vida por ti y por mí. Aceptar a Jesucristo como tu Salvador es reconocer que necesitas de Él, que solo no puedes cargar el peso de tus luchas. Es entregar el control de tu vida a Él, confiando en que tiene un plan maravilloso para ti. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Solo a través de Él podemos encontrar la verdadera paz y salvación. Si tu corazón está abierto, haz esta oración conmigo. Señor Jesús, reconozco que te necesito. Estoy cansado de las batallas de la vida y necesito tu alivio. Creo que tú eres el Hijo de Dios y que moriste en la cruz por mis pecados. Perdóname, Señor, y entra en mi vida. Te acepto como mi único y suficiente Salvador. Guíame, fortaléceme y ayúdame a vivir según tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Si has hecho esta oración, debes saber que el cielo está de fiesta por tu decisión. Ahora eres una nueva criatura en Cristo. Busca una iglesia, lee la Biblia y acércate a personas que puedan ayudarte en este nuevo caminar. Recuerda, no estás solo, Jesús está contigo siempre. Ayuda a nuestro canal a crecer, deja tu me gusta.